Vamos a nuestro cuarto segmento de Periodismo Libre en Vivo, emisión 84 del 27 de julio de 2024. Hemos invitado nuevamente a una querida amiga de Periodismo Libre en Europa. Se trata de Vicky Donés, la histórica líder de las luchas estudiantiles de los años 70 en la Universidad del Valle, quien se encuentra radicada en París. Y bueno, París es en este momento epicentro también noticioso del mundo, ¿no? Hoy hemos estado recorriendo varios epicentros de la noticia internacional, Venezuela y ahora París, donde se acaban de inaugurar ayer los Juegos Olímpicos de verano, los Juegos que le corresponden a Europa, creo que son el número 33, ¿no? La versión número 33 de los Juegos Olímpicos, y con ese motivo el presidente Gustavo Petro ha estado en París. Allí vemos imágenes de cómo fue recibido. Dábamos a conocer ese discurso que reconocía la decisión del presidente Petro de ser el primer mandatario de ir con la delegación deportiva de su país a unos Juegos Olímpicos en toda la historia de Colombia. Y allí Vicky Donés se acercó al presidente para hablar con él y expresarle todas sus inquietudes sobre nuestro país. Buenos días, Vicky. Gracias por acompañarnos de nuevo en Periodismo Libre. Te tenemos vía telefónica. Buenos días, me encanta realmente poder compartir con ustedes este espacio. Les agradezco mucho de tenerme en cuenta. Yo soy Vicky Donés, dirigente estudiantil del 71, más conocida como la vietnamita. Y bueno, aquí para conversar con ustedes sobre estos Juegos Olímpicos, la presencia de Colombia en ellos, en particular la presencia del presidente Petro, el intercambio que hemos tenido y, bueno, desearle un gran éxito a nuestros competidores, a los jóvenes que están presentes. Allí está en la Casa Colombia. Sí. De compartir con... Allí estamos viendo, Vicky, imágenes de la presencia del primer mandatario de los colombianos en la Casa Colombia en París. Bueno, coméntenos sobre ese acto tan interesante, tan importante, tan bonito realizado en París. ¿Cómo llega usted allí? ¿Cómo habla con el presidente? Usted, pues, que es una activista de la humanidad, ¿no? De las luchas sociales, de las nobles causas de la humanidad en Europa, y creo que nos sentimos muy bien representados con su activismo social, humanista en Europa. Y en esta oportunidad, como en otras, usted ha estado cerca del presidente Gustavo Petro para expresarle inquietudes de lo que ocurre no solamente en Europa, sino en su país de origen, en Colombia, y también para expresar la solidaridad con el pueblo palestino. Coméntenos sobre todo esto ocurrido en los últimos días en París, Vicky. Bueno, en particular sobre la Casa Colombia, es un espacio muy bonito, con muchos árboles, muy agradable, donde se hizo presente el presidente en compañía de bastantes de los jóvenes de la delegación deportiva. Como antigua deportista, porque yo hice parte del equipo nacional de natación, representé a Colombia en los Juegos Suramericanos y Panamericanos de mi época. Vea pues. El 68. Eso, entonces, esa parte de su historia no la tenía presente. Qué bien. Sí. Yo fui campeona, estaba en la Liga Vallecaucana de Natación precisamente. Vea. En esa época. Y entonces conozco del esfuerzo que significa poder representar a un país en el deporte, todo el esfuerzo, los sacrificios para los deportistas. Entonces la primera cosa es el más absoluto reconocimiento para estos jóvenes. Los colombianos destacados, pues tenemos a varios de los atletas que nos van a representar. Es una representación de 89 jóvenes,
en su mayoría mujeres, pues yo creo que es la primera vez, es una noticia excelente. Y el 51, ¿no? 51 mujeres. ¿Perdón? 51 mujeres. Imagínate. De las 89 personas de deportistas, ¿no? De 89 deportistas, 51 son mujeres. Es extraordinario. Pues en mi época la proporción era bien inversa, ¿no? Era al contrario, éramos pocas las mujeres. El presidente Petro estuvo presente y saludó pues a los deportistas, les insistió en que lo más importante es la competencia, pero más que la competencia física, digamos, aunque los exhortó a tener el máximo de medallas, como todos pues esperaríamos, que lo más importante es mostrar la competencia y la capacidad de nuestro país para transformarse realmente en una potencia mundial de la vida, de la solidaridad y de la esperanza. Ese fue un mensaje que pasó muy bonito, fue muy bonito porque pues no se trata de presionar a los jóvenes para que estén en los primeros lugares. Todos sabemos lo difíciles que son estas competencias y ya el solo hecho de haber llegado allí pues es realmente exitoso. Fue muy interesante para mí también saber que el sobrino de un militante compañero de William Solarte es el clavadista número 1 del equipo colombiano que salta en plataforma de los 10 metros. Yo le contaba pues que en mi época la estrella de plataforma era Diego Henao, que fue un excelente jugador que también participó en competencias internacionales. Entonces, y esa época también es, perdón, Vicky, de esa época también es Olga Lucía de Angulo, ¿no? Sí, cuando yo estaba en la liga, Olga Lucía era menor que yo, ¿no? Entonces era de las más chiquitas, pero ya era excelente y después pues se volvió una estrella, ¿no? Hasta en las canciones, estaban las canciones de salsa. Juegos Panamericanos del 71 en Cali. Exacto, sí. Yo estuve en la liga como hasta el 68, hasta que entré a la universidad. Bueno, entonces en este acto yo me permití, como cuando vino el verano pasado el presidente, de entregarle una carta de la joven alemana cuyo compañero fue asesinado y cayó prácticamente en los brazos de ella por parte de fuerzas paramilitares. No sé si la recuerdan, fue una alemana que además la deportaron, la maltrataron, todo lo que pudieron. Y es un caso que todavía se mantiene impune. Entonces ella hizo una carta abierta para la fiscalía y para el presidente y otros organismos. Entonces le entregué esa carta, le entregué la carta del Papas, de Rolando Quintero, donde pues él le expresa que hay una presión enorme sobre él para que se declare culpable de actos que no cometió, con la promesa que en su declaración de culpabilidad entonces le rebajarían una pena, pero una pena de un acto que no cometió, que es totalmente absurdo. También le entregué la petición del colectivo Jonathan Sabogal, que son compañeros que están en la cárcel de Palmira en condiciones supremamente difíciles. 9 de estos jóvenes que habían salido ya, estos jóvenes del estallido social que están presos, 9 de ellos después de haber salido de la cárcel han sido asesinados. Entonces, si las condiciones de retención y de los procesos de estos falsos positivos judiciales en la mayoría de los casos han sido muy difíciles. Afortunadamente hay compañeros abogados que de una manera muy denodada y muy profesional han asumido su defensa, pero es difícil pues ponerse cuando se tiene todo el poder en contra. Entonces lo confiamos en que en la imparcialidad de los jueces, en que la justicia colombiana sea ejercida para que estos jóvenes se les haga un juicio justo. Entonces, esos fueron los documentos que le entregué al presidente. Lo recibió muy afectuosamente. Ahí hay una foto en la que nos tomamos juntos y luego él retuiteó
un mensaje que puso esta niña alemana, Linda, en su cuenta, y él la retuiteó diciendo que le gustaba y una forma de respuesta. O sea que asumimos que el mensaje nuevamente ha pasado y esperamos y sabemos que él hará todo lo posible por ayudar a esclarecer todos los crímenes que se cometieron durante el estallido social y por un juicio justo y para los jóvenes, por la libertad de estos jóvenes y el parar este proceso de judicialización y de persecución tan grande que ha habido sobre ellos. Muchos de ellos están hace pues casi ya más de 2 años y medio en la cárcel, y algunos tienen niños que no han podido ni siquiera ejercer su función como padres, asumir sus responsabilidades. Entonces nosotros tenemos confianza en que el presidente Petro y su gobierno, sobre todo pues con esta nueva fiscalía, se haga justicia para estos jóvenes. Recordemos que el viernes 10 de mayo, ¿no? Se llevó a cabo en Cali un acto en el Coliseo del Pueblo, y allí el presidente Gustavo Petro hizo referencia precisamente a la represión brutal que ejerció el régimen de Iván Duque contra la juventud y contra el pueblo en general en la ciudad de Cali. Una represión que ha dejado más de 45 jóvenes asesinados solo en la capital del Valle del Cauca, muchos más teniendo en cuenta el departamento y muchísimos más a nivel nacional. Se calcula que llega al centenar los jóvenes y gente del pueblo asesinada por las fuerzas represivas en nuestro país, que cumplían la orden del líder del régimen nefasto de Iván Duque, que desató toda la batería, toda la maquinaria de coerción armada, de represión violenta contra las luchas populares, contra la protesta, contra el levantamiento social en el año 2021. Y el presidente allí precisamente decía que el responsable de esa violencia había sido Iván Duque. Él lo señaló directamente. Dijo, usted es el responsable de esos asesinatos. Así lo dijo. Y allí anunció la creación de una comisión para la verdad de todo lo ocurrido en 2021. De modo que esos son elementos importantes a tener en cuenta, y las cartas que ha entregado Vicky en esta oportunidad pues se suman a esos planteamientos que seguramente tendrá en cuenta el presidente, esas cartas y las solicitudes formuladas a través de Vicky para que se lleven a la práctica los planteamientos y los anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro el 10 de mayo en uno de los encuentros de los barrios populares, en una jornada nacional que hizo el presidente y que incluyó a la ciudad de Cali en el Coliseo del Pueblo, pues obviamente atendiendo también en Cali los planteamientos de defensores de derechos humanos que hacían reclamos en ese mismo sentido de lo que ha planteado Vicky Donay. De modo que allí queda la iniciativa. Seguramente en este espacio tendremos la oportunidad de que más actores sociales y más víctimas se puedan pronunciar en relación con lo que se ha denunciado y para lo cual se ha pedido la intervención nuevamente del presidente Gustavo Petro. Pero usted también, Vicky, ha tenido oportunidad de participar en las jornadas de solidaridad con el pueblo palestino. Hemos difundido a través de este medio y a través de nuestras redes la participación de Vicky en solidaridad con el pueblo palestino. ¿Cómo se está desarrollando la solidaridad con el pueblo palestino brutalmente invadido y masacrado en un genocidio infame a la vista de todos los pueblos del mundo, de todos los gobiernos capitalistas del mundo, gobiernos que en su mayoría voltean la cara para no condenar a Israel? Afortunadamente el presidente Gustavo Petro ha condenado a Israel, al régimen israelí, ha condenado la masacre en Gaza, el genocidio, y ha roto relaciones con el régimen de Netanyahu. ¿Cuál es
la reacción de la gente en París en solidaridad con el pueblo palestino y repudiando la masacre en Gaza, Vicky? Pues precisamente en la Casa de Colombia, en el acto del sábado, viernes, pusimos No, una eso fue el bandera jueves, ¿no? palestina ¿Jueves, en creo? ¿Perdón? El jueves. El jueves. Pusimos una bandera palestina que los guardas y la seguridad querían pues que se quitara la bandera porque acá el gobierno está haciendo todo lo posible para que no se visibilice durante estos Juegos Olímpicos el rechazo del pueblo francés a el genocidio del pueblo palestino. Sin embargo, nosotros, basados en las posiciones del presidente Petro frente a ese genocidio y la ruptura de relaciones, pues mantuvimos la bandera y estuvo izada durante todo el acto. Actualmente les puedo decir que la delegación de Palestina, que fue una pequeña delegación, llegó al aeropuerto Charles de Gaulle y fue calurosamente recibida. También puedo decirles que en el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos, la delegación de Israel, que como seguramente ustedes vieron en la televisión, desfiló en barco, como todas las otras delegaciones, por el Sena, en torno a los lugares más emblemáticos y bonitos de París, fue chiflada sistemáticamente. La delegación de Israel fue chiflada. Simultáneamente, los activistas han tratado de hacer paralelos a los Juegos en diferentes partes de la ciudad, aunque es muy difícil porque la represión pues es bastante brutal y también los sionistas tratan de impedir estas manifestaciones, pero sin embargo se han realizado para expresar que Juegos Olímpicos o no Juegos Olímpicos, la solidaridad con el pueblo palestino continúa y que saludamos pues la presencia es espectacular de estos deportistas porque vienen en condiciones muy difíciles, son un pequeñísimo grupo de competidores, de atletas 15. Y sobre todo dolor en el alma de su pueblo masacrado. Es muy difícil participar en una competencia cuando el estado mental, cuando no se está fuerte, y no se puede estar fuerte viniendo de un pueblo masacrado. Sin embargo, ellos están allí y representan a su país. Han sido asesinados 342 atletas, Vicky, palestinos. 342 en 9 meses. Se cuenta, por ejemplo, el caso de un pesista que no pudo participar porque por la hambruna desatada por el régimen genocida de Israel ha perdido 20 kilos. Y la musculatura, pues como entendemos todos, es fundamental para cualquier deportista y sobre todo para un pesista. De tal manera que la delegación palestina ha quedado muy disminuida, pero estamos viendo las expresiones de solidaridad, expresiones que silencian los medios hegemónicos, Vicky, porque hemos tratado de buscar ese chiflido que le proporcionó de manera vital el pueblo francés al desfile de la delegación del régimen genocida de Israel por el río Sena, pero no la hemos podido encontrar. Hay una confabulación de las agencias internacionales para evitar que se visibilice la solidaridad con el pueblo palestino. Finalmente, Vicky, ¿qué otras actividades desarrollará la delegación colombiana en París y qué se espera de la colonia colombiana en solidaridad pues con todas las luchas de los pueblos y también con la lucha que se está dando en Colombia, porque Colombia también requiere de la solidaridad frente a una ofensiva de la derecha y la extrema derecha que no cesan en la manipulación para tratar de deslegitimar y defenestrar el gobierno del presidente Gustavo Petro? Pues hacemos lo que podemos, no es fácil porque pues esta es una capital en la que convergen todas las dificultades de todas partes del mundo y todo el mundo se expresa y busca solidaridad, pero la presencia de los colombianos ha estado pues no muy grande, digamos, no somos una colonia tan grande, no somos una diáspora tan grande, pero estamos presentes y hemos expresado nuestra solidaridad con las reformas y la oposición a la
actitud de la derecha que está impidiendo realmente gobernar y echar para adelante las reformas. Nos ha satisfecho mucho la aprobación de la reforma pensional y la delibranza de un bono, creo como de 70 euros, creo, para los ancianos que no tenían jubilación. Entonces, esto ha sido bastante bien recibido por los colombianos y pues saben que pueden contar con nosotros para hacer una difusión internacional de la situación de Colombia y estamos siempre muy pendientes para tratar de generar a nivel internacional las mejores condiciones, muy pendientes también de la COP16 que se va a realizar en Cali. Entonces, para difundir pues el país de la belleza y esperamos que todo salga en ese sentido muy bien. Quiero también destacar, digamos, frente a estos Juegos Olímpicos, que seguramente ustedes han visto la magnificencia del desfile que se hizo por el río. Es la primera vez que se hace un desfile olímpico en toda una ciudad y a través de un río, pues son condiciones muy particulares. Los franceses han utilizado toda su fineza, todo su sentido estético en esta programación. Y cabe decir pues que la superestructura cultural tiene un relativo margen de autonomía, entonces ha permitido que en los cuadros que se presentaron la diversidad de Francia, los extranjeros, no solamente a nivel de los deportistas, sino de los artistas, hayan tenido un puesto preeminente. Y eso ha hecho que el desfile sea muy particular y que haya incluido racialmente a todos los sectores, pero no podemos evitar decir que de todas maneras se han gastado 10 millares de euros en estos juegos, mientras aquí la pobreza crece de manera impresionante, que 12.500 personas, habitantes de la calle, han sido expulsadas de París hacia la periferia, hacia los suburbios, para presentar una ciudad limpia y bonita. No podemos dejar de decir que, por ejemplo, Celine Dion, que es una cantante pues muy reputada, pero se le ha pagado 2 millones de euros por cantar 3 minutos. Entonces eso les da pues una idea de qué está también detrás de estos juegos, y también lo que es el proceso de la video vigilancia con algoritmos de inteligencia artificial que están siendo autorizados hasta el 25 de marzo. O sea que es un proceso de control de los movimientos poblacionales, de los movimientos de los sectores urbanos cuando se congregan, por ejemplo, muy delicado, y que está precisamente conllevando a afinar la represión en el futuro. Han habido actualmente bastantes detenciones preventivas también, precisamente para evitar los actos de solidaridad con Palestina. Y a pesar de eso, seguramente no les han dicho, se dio un sabotaje de la línea de los trenes rápidos interciudades, porque cortaron simultáneamente 3 cables muy importantes. Entonces eso ha tenido paralizado en parte el transporte de trenes de gran velocidad en Francia. Por otro lado, pues la represión es muy significativa, y también esta magnificencia con la que Macron presentó estos juegos trata de ocultar la difícil situación por la que atraviesa Francia, y en la que él precisamente ha pasado por encima de la decisión electoral en la que el nuevo Frente Popular ganó y debía ser nombrado un primer ministro de esta organización, de este sector de confluencia de la izquierda en el nuevo Frente Popular. Y él ha decidido que no va a cambiar su gobierno hasta antes de que se terminen los juegos. Inclusive para esa época pues ni siquiera sabemos hacia dónde van, porque él está buscando una alianza con los sectores de la derecha y tratando de jalonar inclusive al Partido Socialista para que se aleje
del nuevo Frente Popular y lograr pues una mayoría, aunque sea relativa, para poder seguir en el poder. Entonces, todas estas cosas están siendo ocultadas por esta magnificencia en la que se presenta Macron como la estrella para presentar este desfile tan lindo, que efectivamente fue artísticamente muy bonito, de los Juegos, para tratar de recuperar su imagen presidencial al interior del país y sobre todo también en el extranjero, donde ha perdido tanta credibilidad por sus posiciones guerreristas, ¿no? Nos están lanzando hacia una guerra. Entonces, todos estos elementos son los que están en el trasfondo también de estos Juegos. Y los actos más que me parecen a mí más relevantes han sido actos de descolonización, contra la colonización. Por ejemplo, la actitud de honor que hizo la delegación argelina en el río Sena, porque en el Sena, tal vez ustedes no están enterados, en 1961, en octubre, una manifestación de argelinos que estaban pues en plena lucha de liberación nacional, fueron baleados y más de 400 argelinos fueron asesinados por la policía y tirados al río Sena. Entonces, en el lugar donde se presentó esta masacre, los representantes atletas de la delegación argelina rindieron honor a las víctimas de su pasado, ¿no? A quienes estuvieron allí en esas circunstancias, en esa situación. O sea que esta famosa tregua política de la que habla Macron durante los Juegos, pues en realidad no es ninguna tregua, porque las condiciones de precariedad de la gente siguen. Vamos a tener que pagar el precio de estos Juegos y la represión contra el pueblo palestino continúa, y la aquiescencia del gobierno francés para permitir esta participación en los Juegos Olímpicos, a pesar de un clamor popular muy importante para eliminar a Israel de los Juegos. Macron dice que es una delegación que es recibida con mucho afecto. Entre otras, el nieto de Mandela estuvo hace una semana en la última manifestación legal que pudimos hacer por Palestina. Sí, lo dimos a conocer. La exclusión de los israelíes de la delegación de los Juegos, así como ha sido excluida pues la delegación de Rusia. Hay dos medidas diferentes, una para los rusos, que no pueden participar, y en cambio los israelíes sí pueden participar. El doble rasero que tiene la élite del deporte olímpico, ¿no? Que es otra élite empresarial hegemónica, una élite ideológica también de la derecha. Sanciona a Rusia y a Bielorrusia, impidiéndole que sus deportistas puedan participar, con lo cual tipifican un terrible ventajismo, porque sacar a la delegación rusa es entregarle a Estados Unidos toda la posibilidad de que procure mantener una hegemonía que ha tratado de registrar a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, facilitarle el trabajo. Afortunadamente China se le atraviesa en esa hegemonía y cada vez es más importante y más determinante la participación de China, que ha ganado ya Juegos Olímpicos. Y muy importante todas las noticias que nos ha entregado Vicky Donés desde Francia, desde París, sobre todo esta revelación de que estos Juegos costarán la bobadita de 10.000 millones de euros, una cifra que no cabe en ninguna calculadora, ¿no? Una cifra astronómica, y que, como ella dice, van a tener que pagar los franceses y también los ciudadanos del exterior residentes en Francia. Y mientras tanto les han incrementado la edad pensional a los trabajadores franceses después de enormes luchas que el señor Macron no atendió. Seguiremos atentos al desarrollo de los Juegos Olímpicos. Mire usted la referencia histórica tan importante que hace Vicky de lo que ocurrió en 1961 y la delegación argelina que luchó contra el colonialismo francés en el África, pues lo recordó en su movilización al pasar por un puente icónico y recordar que allí fueron lanzados 400 de sus compatriotas que luchaban por la independencia.
Gracias, Vicky, por estas referencias históricas, por esta noticia, por toda la gestión que ha hecho con el presidente Gustavo Petro por las víctimas de la represión del régimen de Iván Duque en Colombia y por permanecer atenta a todo el trasegar de los acontecimientos mundiales a través de Periodismo Libre. Muchísimas gracias. Acompañaremos a nuestra delegación. Estuvimos muy orgullosas, sobre todo las mujeres, de ver este combate tan increíble que dieron las chicas en el fútbol colombiano. Realmente fueron muy aplaudidas, jugaron como nunca, una maravilla de niñas, con esos pelos tan lindos, con esas caras tan lindas. Acompañaremos a nuestros atletas, acompañaremos a las reformas del presidente Petro, seguiremos acompañando la lucha del pueblo colombiano desde aquí y también los jóvenes del mundo entero, también a la gente que está en tantas dificultades y a nuestros jóvenes de primera línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky.